Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la diferencia entre lo que es la abstinencia y la sobriedad. La abstinencia usualmente es lo que se le dice tapar la botella. Abarca simplemente parar de tomar, dejar de tomar por una temporada de tiempo. Sin embargo, la persona abstinente pues aún alberga la posibilidad de volver a tomar en algún futuro. Eso es el equivalente a lo que se habla con la fuerza de voluntad por periodos de tiempo. Muchas veces los bebedores tienen la capacidad de dejar de tomar, ya sea por un tema laboral o por un tema familiar o personal, pero usualmente esta fuerza de voluntad se va deteriorando a través del tiempo. Entonces, ya a través del programa luego se empieza a utilizar lo que es la buena voluntad, que es un concepto distinto. Y en referencia a la sobriedad, pues estamos hablando de la sobriedad emocional también. Claramente para conseguir la sobriedad primero se necesita la abstinencia y ya a raíz de eso viene lo que es la sobriedad de las emociones, cuando eh, las relaciones interpersonales empiezan a cambiar en la vida de la persona, cuando la misma persona ya no alberga la fantasía de volver a beber inmediatamente, pero más bien empieza a ver los beneficios de recobrar sus facultades, de tener mejor coordinación, de estar más alerta, de tener más energía. Entonces la persona se da cuenta de que puede y tiene la capacidad a través de las herramientas del programa de ser su mejor versión un día a la vez. Sin embargo, pues hay veces que las personas pueden tener días de abstinencia donde no se sienten muy conectados a nivel espiritual con el programa y con su recuperación, pero saben que no pueden tomar porque malas consecuencias van a suceder como resultado. Y hay días de sobriedad donde las personas también entienden y sienten a nivel mental, pero a nivel de su cuerpo también, que este es el mejor camino para su recuperación, lo cual les va a permitir tomar mejores decisiones, tener mejores relaciones interpersonales con su familia, a nivel laboral, a nivel vocacional, en sus estudios, y de igual manera también sus propios planes a niveles de persona. El propósito que cada persona tiene lo va a poder ejecutar de una mejor manera en sobriedad, porque va a tener la capacidad de un poquito pensar antes de hacer las cosas y de igual manera tener más tolerancia y más respeto por los demás. Muchas gracias por escucharme y próximamente estaremos también haciendo el siguiente contenido. Gracias.